para terminar, ahora sí los temas de aparato digestivo, pues el último órgano que vamos a ver es el páncreas. Perdón, el páncreas. Entonces, el páncreas es una glándula exócrina y endocrina que se localiza en el espacio retroperitoneal del abdomen. Está justo un poquito debajo del ilion, de donde empieza el intestino delgado. Y vamos a ver que tiene las dos funciones. Es una glándula que excreta ciertas cosas, pero tanto excreta hacia el interior del cuerpo, por eso es una glándula endocrina, como también al exterior, que en este caso el exterior es la luz del tubo digestivo. Acuérdense que el tubo digestivo sigue siendo, bueno, la luz sigue siendo parte de afuera de nuestro cuerpo. Entonces, cumple las dos funciones. Tanto manda diferentes cosas a la circulación, como la excreta hacia afuera en el tubo digestivo. El componente exócrino lo sintetiza y secreta diferentes enzimas digestivas hidrolíticas hacia el duodeno. Sobre todo va a generar proteinasas, o bueno, enzimas que digieren proteínas, lipasas, amilasas, o sea, aquellas que nos ayudan a digerir carbohidratos y ácidos grasos, así como algunas nucleasas para los ácidos nucleicos. Entonces, por esta cuestión es la que va a estar segregando un montón de enzimas muy necesarias todavía para la digestión enzimática del quimo alimenticio. Ya primeramente se hizo una digestión química, aunque empezó también una digestión enzimática en el estómago, incluso desde la boca. Hay varias enzimas que se segregan. La gran o una enorme cantidad de enzimas en realidad van a estar segregadas por eh, el páncreas para la digestión del quimo. Y dado que es una glándula, pues también va a contener estas formas muy parecidas a las glándulas salivales, pero ahorita vamos a ver cómo poder diferenciarlas, que conocemos como adenómeros o acinos serosos, que forman la mayor parte de la masa del páncreas. Entonces, estos acinos van a estar produciendo sus diferentes funciones, van a ser colectadas por un tubo, que van a ser colectados en el tubo, en un conducto principal que se conoce como conducto de Windsor, y va a unirse con el conducto colédico que trae la bilis directa de la vesícula biliar y del hígado. Entonces se van a unir y van a tener esta unión y van a ser segregados al duodeno, tanto las bilis como las enzimas pancreáticas. Algunas veces el páncreas tiene conductos accesorios que se conocen como conductos de Santorini, que van a ir directamente hacia el intestino delgado, hacia el duodeno. Entonces podemos encontrar los dos, el de Windsor, que normalmente va a estar conectado con el conducto biliar, y van a segregar todo su contenido dentro del duodeno, aunque, como les digo, no siempre, pero es común poder encontrar algunos conductos accesorios que van directamente sin meterse o sin involucrarse con la bilis. Bien, ¿cómo podemos diferenciar un acino pancreático? O sea, estas unidades que generan las enzimas de digestión del páncreas, como por ejemplo diferenciarlo de un acino mucoso, de los que hay en las glándulas mucosas, sobre todo las que son serosas. Obviamente, como vemos en la imagen, aquí las glándulas, los acinos pancreáticos están muy, muy teñidos y son acinos serosos, o sea, por eso se ven tan bien teñidos. Si se acuerdan de los acinos mucosos, cómo se ven muy poco teñidos, muy pálidos por la gran cantidad de moco que no permite que entre la tinción. Entonces, ¿cómo podemos diferenciarlo? Hay algo muy facilito. Debido a que los conductos intercalares, o sea, los conductos por donde va a salir esto que se va a segregar, las enzimas, tienen sus células dentro del acino. Entonces nos vamos por eso a encontrar células que les conocemos como centroacinosas o centroacinares. Lo podemos ver un poquito mejor aquí en la imagen, como dentro del acino, dentro de las células serosas, del acino seroso, están las células del conducto.
y aquí células centroacinosas. Ya después pueden ver el conducto intercalar, donde se van a segregar las enzimas. Y también otra cosa interesante es de que el ácido seroso va a tener muchos gránulos de zimógeno, que básicamente son todas estas enzimas que se van a segregar y por eso son muy fáciles de ver en una tinción histológica. Entonces vamos a ver aquí el corte, vemos cómo está el acino y dentro del acino hay estas células planas, ¿sí? Que son, o las vamos a identificar muy fácilmente por los núcleos planos. Sí se alcanzan a ver cómo los núcleos del acino o de las células del acino van a estar muy circulares. Y aquí se nota muy bien en esta imagen, están muy circulares. En cambio, las células centroacinosas, los núcleos están aplanados. Entonces así podemos darnos cuenta que son del conducto y no pues algún artefacto del corte o que sean los mismos núcleos de las células del acino. Bien, aquí podemos ver microscopía electrónica de las células del acino pancreático, las células del acino seroso. Por ejemplo, aquí todas estas que están marcadas con una Z son de zimógeno. Pues sí, estas vesículas que tienen todas las enzimas para ser segregadas junto con la bilis al duodeno. Las G son aparato de Golgi, las M son mitocondrias, las R retículo endoplásmico rugoso. Ahí en parte de los núcleos se ven muy bien, muy circulares, muy grandes, que están en las esquinas inferiores. Y aquí vemos un corte, bueno, también con microscopía electrónica de transmisión, pero más alejado el corte, pues, donde podemos ver el límite del acino seroso, cómo están los núcleos. Se ven bien los núcleos en las partes de abajo de las células y las vesículas de zimógeno que están en los límites donde va a salir las enzimas por el conducto intercalar. Entonces, es como podemos diferenciar un poquito más fácil los acinos serosos del páncreas comparados con los acinos serosos, por ejemplo, de las glándulas salivales. Y tienen otro complemento, que son los islotes de Langerhans. Ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto de ello. Bueno, los conductos intercalares drenan acinos pancreáticos en los conductos interlobulares, grandes conductos interlobulares, y por último en el conducto pancreático que va a desembocar en el duodeno. El componente endocrino, que son los islotes de Langerhans, sintetizan y secretan hormonas que regulan el metabolismo de glucosa, lípidos, proteína y sangre. Entonces, como ven, el páncreas va a tener lobulillos que van a estar intercalados por tejido conectivo. Entonces, también van a ser como esta especie como de lobulillos que hacen las estructuras. Entonces, la parénquima del páncreas pues van a ser tanto los acinos mucosos como los islotes de Langerhans, y el estroma pues es estos tabiques, de tejido conjuntivo que va a estar haciendo los diferentes lobulillos. ¿Vale? Y en esta imagen podemos ver más marcados con flechas los islotes de Langerhans, que cuando vemos una tinción de hematoxilina y eosina de un corte de páncreas, podemos ver que hay puntos en los que hay menos tinción, puntos más pálidos, que son precisamente los que está señalando las flechas, y esos van a ser los islotes de Langerhans, que van a estar segregando diferentes hormonas a la sangre para controlar sobre todo cuestiones que tengan que ver con el almacenamiento y el metabolismo de glucosa, ácidos grasos y proteínas en la sangre. Entonces es importantísimo esto del páncreas, pues porque obviamente una de las cosas que produce va a ser el glucagón y la insulina, que pues como ya ustedes seguramente saben, pues están regulando la concentración de glucosa que hay en nuestra sangre, así como muchas otras cosas que se regulan gracias a algunas hormonas del páncreas. Entonces, hablando de los islotes de Langerhans, están dispersos en el páncreas y contienen 3 tipos principales de células, que las conocemos como células A, que producen glucagón, células B, que producen insulina, y células D, que producen somatostatina. Se cree o normalmente algunos textos van a decir que las células A
van a estar en la parte, en los límites del corpúsculo de Langerhans, perdón, del islote de Langerhans, pero no es del todo correcto, porque primeramente cuando se hicieron algunas tinciones con impregnación argéntica, vieron que se teñían las células que están en los límites, y por eso que se consideraba o se creía que estas eran las células que producían, bueno, las células del tipo A. Y curiosamente solamente la tensión argéntica se pone en la parte de los límites del islote, pero ya después cuando se empezaron a hacer tinciones utilizando técnicas de fluorescencia, podemos ver que están distribuidos, sí, en parte en los límites del islote de Langerhans, pero también ahí en el centro. Entonces no es tan fácil poder identificar qué tipo de célula es cuál dependiendo de su ubicación dentro del islote, ¿no? Entonces, en esta imagen de inmunofluorescencia se muestra un islote de Langerhans y la distribución de las células A, que secretan glucagón, que son de color verde, las de las células B, que secretan insulina, que son de color rojo, y este es un páncreas de adulto. Entonces, podemos ver que hay mucha distribución de los dos tipos celulares por todo el islote y que es un poquito complicado decir o asegurar que nada más las células del tipo A van a estar en los límites del islote de Langerhans. Bien, aquí podemos ver que dependiendo de la tinción, hay veces en que es muy difícil poder detectar un islote. Por eso hay que tener, a veces es difícil estar seguros del tipo de corte que tenemos para así poder ver un islote. Entonces, por ejemplo, aquí, así como nada más por pura palidez, esta partecita de aquí parece ser un islote, aunque incluso es difícil asegurarlo, ¿no? Entonces, lo que sí podemos ver son las trabéculas que está aquí de material conectivo que van a estar haciendo los lobulillos que forman la parénquima y el estroma del páncreas. Bien, aquí terminamos aparato digestivo, y si quedó alguna duda o algo, acuérdense de escribirla, si hay un tema que quieren hablar un poquito más al respecto, pues lo podemos ver en las sesiones de retroalimentación. Cuídense mucho y nos vemos pronto.